Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos a la última sesión del ciclo de conferencias Europe Talks. Y a continuación vamos a dirigir la palabra respectivamente al señor Jaume Lanaspa, el presidente de la oficina del Club de Roma en Barcelona, y el señor Pierre-Enmal Brusselmans, cónsul de Bélgica. Pero antes de darles la palabra, quisiera pedir si la gente podrían acercarse un poquito más, así estamos más cerca de los conferenciantes y de toda la actividad aquí esta tarde. Si no les molesta, pues si pueden acercarse un poquito más. Y le doy la palabra al señor Lanaspa. Buenas tardes. Gracias por ser tan disciplinado. La sugerencia que acaban de recibir está muy bien. Es insólito que en este país seamos disciplinados hasta ese punto. Pues bueno, muchas gracias y perdone la pequeña confianza, pero es verdad que hace más cálido si se ve a ustedes un poco más próximos. Bueno, es para mí un placer darles la bienvenida a esta última sesión, que culmina el ciclo que iniciamos hace ya unos meses con la iniciativa del Consulado de Bélgica en Barcelona. Quiero agradecer a los asistentes por su presencia y a los que no están y están a punto de llegar, ya se lo agradeceré a posteriori, a los ponentes del día de hoy y al moderador, naturalmente su colaboración y su trabajo, y a nuestros socios de manera en particular, al Consulado de Bélgica, al CIDOB, a la representación de la Comisión Europea en Barcelona. A todos ustedes, muchísimas gracias. Para nosotros y para mí en particular, este ciclo ha sido enriquecedor desde el punto de vista intelectual. Hemos aprendido cosas, he aprendido cosas, bueno, y confío que más personas han aprendido porque hemos tenido unos ponentes de primerísimo nivel. En mi caso concreto, mi proximidad afectiva con Bélgica y con los belgas ha aumentado. Hay un círculo vicioso, precioso, entre los seres humanos, que es aquel que empieza por el conocimiento, el reconocimiento y el afecto. Y funciona en el 99% de los casos. Y con los belgas funciona perfectamente, con los franceses funciona también. O sea, es un placer y me siento contento de haber tenido la oportunidad de experimentarlo con ustedes y de tener esta mayor proximidad. También ha aumentado, sinceramente, mi sentido de pertenencia europea. Este tipo de actividades es una manera, no tiene la solemnidad o la permanencia que da de un Erasmus, pero es un pequeño Erasmus hecho a domicilio, hecho a nuestra talla y en nuestra cotidianidad. Entonces, y sin duda, contribuye a incrementar este sentimiento de proximidad. Bueno, todo esto me lleva a concluir, y lo digo muy solemnemente, señor cónsul, la próxima presidencia belga cuenta con nosotros. Podemos repetir el ciclo dentro de unos años. Cuente con ello seguro. Bueno, por lo menos por mi parte, usted verá lo que hace. Bien, en todo caso, muchas gracias. Celebro mucho tener la oportunidad de concluir este ciclo con todos ustedes. Celebro la presencia de nuestro colega de consulado francés también entre nosotros. Cuando usted quiera montar alguna cosa parecida, sabe que estamos a disposición. Y si no, su amigo el cónsul belga le explicará cómo se hace. O sea que lo haremos perfecto. Y también me hace mucha ilusión que esta última sesión esté especialmente dedicada al homenaje a Jacques Delors. En un año que el año que viene se cumpliría el centenario de su nacimiento, ya el año pasado fue la fecha de su defunción. Entonces está en 2024, un año curioso en medio de estos dos eventos, de una persona que sin duda ha sido de los personajes más valiosos de los que hemos disfrutado en Europa. La Unión Europea hoy no sería sin duda lo que es si no hubiera existido una persona como Jacques Delors, con lo cual, objetivamente, hay razones para rendirle homenaje como uno de los grandes constructores, además de los padres fundadores de la Unión Europea, y me permito la pequeña confianza de decir que subjetivamente hay dos peculiaridades de Jacques Delors curiosas. A ustedes les habrá ocurrido posiblemente que hay personas a las que nunca han visto, con las que nunca han hablado y sin embargo les tienen aprecio.
Bueno, a mí me pasaba con Jacques Delors. A Delors le tenía auténtico afecto, le tenía afecto. Y por otra parte, recuerdo que a unos 30 años leí un libro que se llama L'unité d'un homme, que es uno de los 5 o 6 libros que más me han inspirado en mi vida. También les ha ocurrido que singularmente, por razones varias, pues leen algo, les impresiona, les llena, les produce placer intelectual, les enseña. Bueno, pues me pasó con este trabajo, este ensayo de Jacques Delors, allá a mediados de los 90. Entonces me siento realmente feliz de haberlo no conocido, pero de haberlo querido, y me siento dichoso de homenajearle. Y una pequeña referencia de oportunidad a la actualidad francesa. También celebro que a nivel mucho más modesto una persona como el señor Mbappé se sienta obligado a pronunciarse políticamente. Me parece muy valioso que un europeo integrado perfectamente, obviamente, en la sociedad francesa, se tenga la responsabilidad de llamar a sus jóvenes compatriotas a votar en una coyuntura tan crucial como la de los próximos días en nuestro vecino país. Y es curioso que pueda hablar también de un señor que además es jugador de Real Madrid, pero bueno, hay que reconocerle el valor y el coraje político y personal de decirlo. En todo caso, muchas gracias, insisto en mis agradecimientos y buena soirée. Gracias. Señor Presidente, dear Jaume, Your Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen. Excelencias, es un placer estar con ustedes aquí de nuevo para esta última presentación de Europe Talk. Es un ciclo que empezamos en enero, al comienzo de nuestra presidencia, en el marco referencial de la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea. ¿Cómo va Europa? ¿A dónde va Europa? Efectivamente, se ha mencionado en varias ocasiones que pasamos por tiempos difíciles, la crisis climática, la crisis migratoria, la crisis de legitimidad, la crisis de confianza en nuestro sistema democrático, en nuestros valores clave, la visión, la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, la competencia por materias primas fundamentales, competencia en el campo educativo, en el campo del espionaje. Estamos llenos de problemas. Europa, por supuesto, no es inmune a esta evolución. Los resultados de las elecciones han confirmado que los ciudadanos europeos también están preocupados. Y, sin embargo, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Europa es la solución? ¿Cómo puede Europa o la Unión Europea responder a las necesidades, a los miedos, temores, esperanzas y frustraciones de nuestros compatriotas a través de las instituciones europeas? Hoy le daremos una última mirada a la Unión Europea. Nuestros ponentes han tenido ocasión de trabajar con Jacques Delors, el expresidente de la Comisión Europea y el padre fundador de la Europa, tal y como la conocemos actualmente. Y es a él a quien dedicamos esta sesión. Michael Worrell, hasta hace algunas semanas, fue presidente de la Comisión Europea, y el señor Joan Majó, ex ministro de Industria del Gobierno de España, que también fue un conseller hors classe para la Comisión en aquel momento para el presidente Delors. Ambos nos indicarán los puntos más importantes del método Delors y nos explicarán cómo esto puede ayudar a la Unión Europea en un futuro. Y reflexionaremos sobre el camino hacia adelante para profundizar y ampliar la Unión Europea, para ponerla en situación de tratar los problemas a los que nos tenemos que confrontar. La última persona que nos hablará, Jean-Louis Eumor, que ha trabajado tanto en el gobierno belga como en la Comisión Europea y director del programa europeo de Helmont Institute, nos dará su primera evaluación de la presidencia belga. Y también nos hablará del trabajo que todavía queda pendiente de hacer. Creo que será una buena manera de cerrar esta serie de presentaciones a medida que llegamos al final de la presidencia, con una buena recepción que será ofrecida por la delegación de la Comisión de la Unión Europea aquí en Barcelona, en la planta de abajo. Y como dijeron el presidente de Bélgica y de la Comisión Europea,
hemos de actuar a nivel local y estamos muy contentos de que la Escuela de Pastelería del gremio pastelero aquí en Barcelona, con la ayuda de una empresa belga llamada Productos, haya producido un logo maravilloso de la presencia europea en los chocolates. 12 kilogramos de chocolates. O sea que les puedo decir que habrá suficiente chocolate para todos nosotros. Así que después de la conferencia les invito a todos a que se unan a mí para esta pequeña recepción y la presentación del logo como símbolo del final de nuestra presidencia. Y sin mayores preámbulos, quisiera dar las gracias a nuestros socios, Cido Pol Morillas, que está aquí hoy, que nos ayudará a moderar y nos ha ayudado a moderar todas las conferencias, el Club de Roma, su oficina de aquí de Barcelona, la Fundación La Caixa y, por supuesto, la delegación de la Unión Europea. O sea que ahora quisiera invitar a los ponentes y moderadores a venir aquí al estrado y sin mayor preámbulo le cedo la palabra al señor Pol Morillas. Muchas gracias. Bona tarda. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un gran placer que nos hayan acogido aquí en Barcelona para poder empezar a hablar sobre Europa. Inglés, yo hablaré en castellano. Y los ponentes lo harán en ambas lenguas. Lo primero es agradecer, por supuesto, la iniciativa del Consulado belga en este ciclo de conferencias que, junto con CIDOB, con la buena colaboración, por supuesto, de Jaume Lanaspa y de la Fundación La Caixa y del Club de Roma, hemos podido abordar distintos aspectos de la integración europea. La última sesión que tuvimos sobre cuestiones relativas a desinformación, fake news y el impacto que tienen sobre el estado del debate europeo, y muchos otros temas que hemos ido abordando en este ciclo de conferencias, coincidiendo con la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea. Por lo tanto, lo primero es agradecer en nombre de CIDOB, pero también a todos aquellos que habéis participado en las sesiones, vuestra presencia e interés en el ciclo. Y clausuramos hoy con también la buena colaboración de la representación de la Comisión Europea aquí en Barcelona, y agradecer también a Manuel Shapiro, por supuesto, su colaboración en este ámbito. Cerramos hablando de uno de los grandes fundadores de lo que es la Unión Europea a día de hoy, Jacques Delors, y su paso por las instituciones europeas como presidente de la Comisión, que ha ayudado a configurar sin duda alguna la Unión Europea que tenemos hoy, pero también abordando los retos inmediatos a los cuales ha debido hacer frente la Unión Europea en los últimos meses, coincidiendo con la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, y quizá también en las intervenciones con capacidad para mirar un poco hacia adelante. Hemos tenido unas elecciones al Parlamento Europeo muy recientemente, que nos han dejado un panorama político de sumo interés en cuanto al análisis, pero también en cuanto a los futuros retos del próximo ciclo institucional que inauguran estas elecciones. Estamos hoy mismo debatiendo lo que nuestros líderes, jefes de Estado y de Gobierno, estuvieron informalmente hablando ayer en la cena informal del Consejo Europeo, para decidir las próximas personas que ocuparán los principales lugares de responsabilidad, los que en inglés llamamos los top jobs de la Unión Europea para el próximo ciclo. Pero también tenemos otro Consejo Europeo formal, esta vez a finales de junio, donde esta cuestión deberá ser ampliamente debatida y probablemente acordada, y tenemos también un pleno del Parlamento Europeo en el que quizá, si todo sigue el curso previsto, podremos ya confirmar o no, pero en cualquier caso votar los parlamentarios la nueva presidencia de la Comisión Europea y del segundo mandato, si es así, de Ursula von der Leyen. Por lo tanto, tenemos muchas cuestiones institucionales, pero también tenemos muchas cuestiones temáticas que discutir.
hacia dónde va Europa, cuáles son sus retos, cuáles son sus deberes en la lista de temas que ha empezado en esta legislatura anterior, pero que sin duda protagonizarán la primera, desde el Pacto Verde a las cuestiones exteriores, seguridad, defensa, competitividad, mercado interior, transición tecnológica, toda una serie de cuestiones que nos ocuparán en estos próximos minutos de debate. Yo solo tengo que moderar, así que me toca la tarea fácil y voy a hacerlo en primer lugar dando la bienvenida y agradeciendo a Nicole de Vendre, que fue coordinadora política en el gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien nos dará unas primeras impresiones sobre todas estas cuestiones que abordaremos desde el legado de Delors hasta el día de hoy en el Estado de la Unión Europea. Así que le paso la primera palabra a ella y después seguiremos con el resto de intervinientes. Thank you very much. The floor is yours. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿El micrófono está encendido? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a la Fundación La Caixa, gracias al Consulado belga, gracias a Manuel por haberme invitado a compartir mis pensamientos y reflexiones sobre la experiencia que tuve al comienzo de mi carrera en la Comisión en el Centro de Asesoramiento Central, o el Shadow Cabinet, que se convirtió en la cellule prospectiva para una unidad estable. Trabajé allí entre 1986 y 1992. Y tengo grandes recuerdos y me siento muy agradecida además hacia el señor Delors por haber tenido esta primera experiencia de primera mano al comienzo de mi carrera. Yo creo que el corazón de esta cuestión, el núcleo de esta cuestión, fue muy activa a la hora de escuchar, juzgar y actuar, trayéndole el mayor provecho posible a su contexto. Y su principal responsable fue que él sacó a la Unión Europea de la euroesclerosis que sufría. Y esto lo quiero mencionar, porque es importante recordar que hemos visto estos momentos de euroesclerosis y gracias a Delors y al contexto y a los otros jugadores salimos de esta euroesclerosis. Él logró que la Unión Europea volviese a ponerse en pie e incluso empezase a correr. Y este es un componente esencial de la Unión Europea. Y en esto puede ser distinto, digamos, de una entidad política normal en que el movimiento es menos importante que para la Unión Europea. El funcionalismo, tal y como lo llaman los padres fundadores, tenemos que recordar que forma parte de nuestro ADN y ver cómo lo tratamos esto en un momento en el que no es nada fácil. ¿Y esto cómo lo hizo Jacques Delors? Él consideró tres opciones: relanzar el ímpetu alrededor del mercado. Todo el mundo tenía Amonet en mente y, digamos, el vencimiento en el 54. Y es interesante ver cómo él utilizó una palabra que se encuentra en el corazón mismo de este matrimonio, como él lo llamó, pero le dio un nuevo sentido. Pasamos de mercado común a mercado único. Y para ello, yo diría que él no es el padre fundador. Él es el primer relanzador, porque para los padres fundadores, el mercado común era cómo hacer que las economías de los Estados miembros estuviesen tan íntimamente entrerelacionados, industrias que eran muy importantes para llevar a cabo la guerra los unos contra los otros, el carbón y el acero, hacer que fuesen tan interdependientes de que no existiese la posibilidad de volver a librar guerras. Y los padres fundadores de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, fue crear una interdependencia para matar la posibilidad de librar guerras entre nosotros. Lo que Delors hizo cuando relanzó ese ímpetu con el mercado es que lo convirtió en un mercado único. Y este cambio es muy importante, porque significó que de hecho lo que él propuso entonces, es decir, basarnos en el ímpetu creado por Reagan y Thatcher, crear un gran mercado interior. Con mercado único también utilizamos mercado interior.
Y aquí la idea era crear un mercado de un tamaño continental. Y esto lo digo porque es importante darnos cuenta de que la industria, el sector industrial fue la parte interesada que permitió que este ímpetu volviese a crecer. Le debemos al sector industrial el hecho de que a mediados de los años 80 ese ímpetu de relanzamiento de la Unión Europea se produjese. La gente está un poquito lejos de lo que la comunidad hacía por ellos, aparte de los trabajadores fronterizos. En aquel momento la Comunidad Económica Europea no era tan importante para la gente y por lo tanto era la industria la que necesitaba de una institución y la que salvó a la institución europea de convertirse en algo redundante o insignificante. Y esto vino con un precio y hablaré de este precio más adelante en mi presentación, pero ahora voy a concentrarme en el método de Delors. Él utilizó el mercado, la misma noción, pero de una manera distinta, con un significado distinto, basarnos en el ímpetu de Reagan y de Thatcher, y luego también trajo el euro, la unidad monetaria, con el Tratado de Maastricht. Pero el objetivo de Maastricht, del mercado único, fue acuñado antes de la caída del muro de Berlín, en el año 85, mientras que el euro se hizo posible solo después de la caída del muro de Berlín y la perspectiva de la reunificación de Alemania, que fue un elemento muy importante para tener a los alemanes a bordo del euro. Nos podíamos preocupar y nadie puede volver a reescribir la historia, pero si el muro no hubiese caído, quizás no habríamos sido capaces de llevar al euro a convertirse en una realidad. Y la eficacia de Delors es que él iba cada semana, o por lo menos cada fin de semana, a París, y volvía el lunes por la mañana sabiendo lo que Mitterrand y lo que Kohl querían hacer o en qué estaban de acuerdo. Existían unas conexiones muy íntimas entre Delors, Mitterrand y Kohl, que están en el corazón mismo del éxito de Delors también. Y creo que fue sabio por su parte saber que no se trataba de estar aislado y solo y decirle a todo el mundo seguidme, sino tener una resonancia con otros grandes actores importantes que le rodeaban. Y para acabar, en lo que se refiere a compartir estas impresiones mías sobre por qué fue tan importante para mí estar en este entorno, y es porque él volvió a relanzar las cosas. Y ahora estamos pagando un precio por este relanzamiento del mercado único. Porque ahora estamos pasando por un momento, recordarán, en que tuvimos la metáfora, digamos, la teoría de que es haciendo que los ricos se hagan más ricos, lograríamos que los pobres sean menos pobres. Y sabemos que esto no se ha verificado, no es verdad, porque las desigualdades han aumentado. Sin embargo, la Unión Europea, de alguna manera, abrazó la agenda de liberalización como si fuese la agenda europea, y debido a que el mercado se colocó en el centro de la estrategia. Yo sé que Delors quería otra cosa. Yo sé que él dijo: no podemos enamorarnos de un gran mercado, pero igualmente esta es la dinámica que él liberó, a pesar de ser muy consciente de que tenía sus propias limitaciones. Y por lo tanto, bueno, quizás no estaba enamorado del liberalismo, pero otros simplemente se lo aceptaron porque eran proeuropeos y tuvieron que tragar esta piedra. Pero bueno, y esto juega un papel contra los Estados miembros del Consejo, y por eso el juego de poderes entre la Comisión y el Consejo no siempre fue fácil, pero como que la gente quería que Europa evolucionase, estuvieron de acuerdo en darle apoyo a esta agenda global. Y esto puede haber acabado en el hecho de tener algunas personas que se sienten marginadas y dejadas atrás. Ahora sabemos que no queremos dejar a nadie atrás, pero en esta agenda se ha dejado algunas personas atrás. Y quizás debido a esta estrategia, que repito, fue la única que creo que habría podido tener éxito, pues bien, es esta estrategia la que ha traído algunas frustraciones y decepciones por parte de algunos ciudadanos europeos que ahora tenemos que tratar y que trataremos posteriormente. Y es importante, creo yo, recordar de este periodo en que no podemos someter a la gente a una camisa de fuerza para decirles lo que es Europa y lo que no es. Tenemos que debatir lo que son distintas visiones de qué significa ser europeos y no utilizar esta argumentación autoritaria de lo que significa ser proeuropeo. Y si no estás de acuerdo conmigo en lo que yo considero proeuropeo, significa que es antieuropeo. Tendríamos que demostrar una mayor
apertura para tener un debate democrático más amplio y profundo. En lo que se refiere al futuro de Europa, permítanme que comparta con ustedes. A ver, evidentemente yo estoy hablando aquí en primera persona, a nivel personal, y estoy aquí para compartir algunos pensamientos y reflexiones con ustedes y para encender el debate. Pero mi sensación es que con el Acuerdo Verde tuvimos una intuición de cómo proyectarnos hacia el 2050 para alcanzar una neutralidad climática en 30 años, porque claro, esto se firmó en 2020. Pero luego con la crisis y especialmente con la guerra, siento que estamos mirando hacia adelante, volviendo a remitirnos atrás, a la época de la Guerra Fría, y estamos volviendo a crear un mundo que ya habíamos conocido en el pasado cuando hablamos de socios que piensan como nosotros y cuando dicotomizamos el mundo en dos. Me pregunto si hemos aprendido realmente todas las lecciones que deberíamos haber aprendido del final tan especial que tuvo la Guerra Fría y la disolución de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para que la Unión Europea se proyecte como actor político internacional, existen tres desafíos que surgen del hecho de que este final de la Guerra Fría se ha vivido de una cierta manera, de una manera que nos debería empujar a mirar de más cerca para ver qué otros futuros serían posibles. Y estos tres retos son los siguientes. El primero es la distinción entre cómo la URSS y Rusia vivieron este final de la Guerra Fría y cómo Estados Unidos interpretó el final de la Guerra Fría. Es normal tener una perspectiva distinta. Esto es así en cualquier tipo de situación. Pero es importante darnos cuenta de que le debemos a Gorbachev el final pacífico de la Guerra Fría. Y Robert Jervis, que es un académico y un erudito muy famoso y recientemente he leído su libro titulado ¿Cómo piensan los estadistas? Porque, bueno, la ciencia política no era mi área de experiencia y desde la guerra de Ucrania he invertido mucho tiempo en leer ciencias políticas e intentar entender. Y Robert Jervis escribió que Gorbachev declaró, seguramente ya lo habréis escuchado o no, que él iba a hacer algo terrible a los Estados Unidos, que él que les dejaría sin un viejo enemigo. Y continuó, que de hecho, y Jervis, este académico norteamericano, el que habla, dice, de hecho, es sorprendente qué poco cambiaron los Estados Unidos después de la Guerra Fría. Y es cierto que Estados Unidos y nosotros también interpretamos el final de la Guerra Fría como una victoria del capitalismo contra el comunismo, lo cual fue así efectivamente, porque el sistema comunista se desmoronó. ¿Pero es esa una victoria o no, necesariamente? El nuevo objetivo abrió el momento de una etapa unipolar y fue un momento en el que algunos o la mayor parte de la clase gobernante norteamericana quiso conservar la primacía norteamericana. Y esto abrió un momento o una etapa unipolar, podríamos llamarla así. Y he leído un artículo publicado en octubre del 87. Fue el asesor de seguridad nacional de Carter entre el 77 y el 81. Y eso es lo que se llama Brzezinski. Y esto es lo que él escribió. El surgimiento de América como única superpotencia global ahora hace que sea imperativo tener una estrategia comprensiva e integrada para Eurasia. Eurasia es el hogar de la mayor parte de los estados más asertivos y dinámicos políticamente del mundo. Todos los que pretenden históricamente a tener un poder global se originaron en Eurasia. Y esto, incluso el poder potencial de Eurasia, incluso lleva su sombra a Norteamérica. Es decir, que él tenía el temor de que Norteamérica perdiese su supremacía después del colapso de la URSS. Dice, continúo citando, a corto plazo los Estados Unidos deberían consolidarse y perpetuar el pluralismo geopolítico prevaleciente en el mapa de Eurasia. Esta estrategia implicará una prima sobre las maniobras políticas y manipulación diplomática. Estas son palabras de
de Brzezinski, que evite el surgimiento de una coalición hostil que podría cuestionar la primacía de Norteamérica, por no mencionar la posibilidad remota de que cualquier Estado intente hacerlo. Esta fue su visión en 1987. Y acabo la cita. En la periferia occidental de Eurasia, los jugadores principales continuarán siendo Francia y Alemania. Y, como podemos ver, Francia y Alemania son simplemente jugadores de la periferia de Eurasia. Y el objetivo central de Norteamérica debería ser continuar expandiendo el puente europeo democrático. Y se pregunta, a ver, no sé si esto ya lo habéis hecho o no, pero desde la perspectiva de Estados Unidos, Europa occidental está en Occidente, Japón y Eurasia Europa está al este, Japón y Eurasia está en Occidente, y por lo tanto la única manera de mantener la primacía en el sistema global es mantener a Eurasia bajo control en sus dos flancos, por así llamarlos. Pues bien, y si este es un objetivo legítimo de los Estados Unidos, esto coaliciona como cómo nos protegemos nosotros como Unión Europea y como actor global. Podemos ir más allá de permanecer simplemente como una periferia occidental de Eurasia de una manera o de otra. Es decir, que yo considero que este es el primer desafío que me gustaría proponerles para que reflexionemos sobre el mismo. El segundo desafío para la Unión Europea es como actor geopolítico. Es una liquidez territorial. Todos sabemos el hecho de que con las ampliaciones no hay estabilidad a nivel territorial. Y el hecho de que sea una característica definitoria de los actores geopolíticos tener esta estabilidad en la dimensión territorial. Aquí tenemos una situación distinta. Hablamos de fronteras que se mueven con la ampliación, con el Brexit fue al revés. Pero esto es algo muy especial y peculiar cuando hablamos a nivel de geopolítica, y esto lo tenemos que mantener en mente. Esta liquidez territorial. ¿Y qué hacemos con esta calidad líquida del territorio? ¿Cómo lo gestionamos? Podemos mantener buenas relaciones con nuestros vecinos sin proponerles necesariamente una ampliación. El tercer reto es cómo tratamos con las relaciones atlánticas desde distintas perspectivas sobre el papel que debe desempeñar Europa. El segundo, después de esta liquidez. Y el tercer desafío es reenmarcar a partir de la imitación de los estados-nación o la lógica de los imperios. La Unión Europea es una forma pacífica de convivencia de entidades, a mí me gusta más llamarlos estados-nación, que libraron numerosas guerras y que cambiaron constantemente de fronteras. No puede convertirse en un actor soberano continental por arte de magia. Cuando hablamos de esta utopía, no podemos pensar que la Unión Europea será como Estados Unidos, pero a este lado del Atlántico, para pensar dónde están las raíces, de dónde provenimos, para ver qué es posible. Porque si queremos construir un actor soberano continental como Estados Unidos o como Unión Europea, bueno, quizás estamos construyendo una casa en arenas movedizas, debido a nuestros orígenes, nuestras raíces, de dónde venimos. La historia de la Unión Europea no puede ser borrada. Es aquí donde me remito de nuevo a Delors, porque yo creo que la Unión Europea es y continuará un objeto volador no identificado según la expresión de Delors. No es un ovni, es una ovni. Él decía que éramos un OVNI, O-P-N-I. No sé cómo traducir este término en inglés, pero yo creo que somos un ovni porque un ovni es nuestra razón de ser, es vivir a través de la relacionalidad y la interdependencia. O sea que remitiéndonos de nuevo a nuestros padres fundadores es reconocer que tenemos que redefinirnos a partir de la utopía de omnipotencia y eliminar esta posibilidad de una utopía de omnipotencia, que es el único camino para desarrollar lo que es un poder genuino. Y para acabar con mis consideraciones, voy a hablar de algunas condiciones de frontera en relación a la realidad en este siglo XXI cuando miramos hacia adelante. No debemos nunca olvidar, y no escuchamos hablar necesariamente sobre esto, durante la Guerra Fría estábamos en una época nuclear y ahora tendemos a no hablar sobre esto tanto como deberíamos hablarlo o pensar sobre él. No olvidemos que todavía estamos en una época nuclear y esto cambia completamente el sentido de librar una guerra.
y tenemos que pensar en aprender las lecciones de la Guerra Fría ahora que nos encontramos en medio de varias guerras muy calientes. ¿Qué hacían los líderes durante la Guerra Fría? Mantenían la rivalidad, pero evitaban, pues, el peligro nuclear. Europa forma parte de Eurasia. Esto no significa antagonizar la relación atlántica, por supuesto, pero significa claramente que cómo tratar el tema de que somos una periferia occidental del continente. Y el orden mundial que llegará será multipolar. Y la multipolaridad de los Estados Unidos, la bipolaridad de la Guerra Fría, la multipolaridad del mundo antes de todo esto forma parte del pasado. Ahora nos dirigimos hacia un mundo en el que tendremos varios polos, notablemente en términos de PIB y población. Según el último informe del Banco Mundial, hasta el 2022, los G7 representan el 29,3% del PIB mundial y los BRICS el 35,2%. O sea que esta convergencia económica a escala global que queríamos era uno de los argumentos de la globalización para ayudar a otros países a aumentar su bienestar. Algunos lo han hecho y por lo tanto no deberíamos convertir la convergencia económica en una divergencia política y formar parte de este orden multipolar global en el que nos encontramos. Tenemos que poder entender el punto de vista de los otros y tomarlo en cuenta para evitar una sorpresa, si fuese una sorpresa, por ejemplo, el hecho de que el sur global no nos ha seguido. Esto habría podido ser anticipado si a veces nos pusiésemos en la piel del otro, cómo nos perciben y cómo nosotros les percibimos a ellos, y ser más reflexivos para integrar estas imágenes de espejo de nuestros razonamientos. Yo creo que es importante tomar en cuenta esto. Al igual que en la vida, normal como seres humanos. ¿Cómo sería nuestra vida si no tomásemos en cuenta el punto de vista de los otros? No funcionaría y por lo tanto esto también lo tenemos que aplicar al debate geopolítico. Gracias. En este caso, Joan Majó, antiguo ministro de Industria y Energía del Gobierno de España, pero también consejero en la Comisión Europea y habiendo trabajado con Jacques Delors directamente. Joan, tot teu. Buenas tardes. Good afternoon. Mi intervención ya estaba pensada y después de escuchar la anterior, lo confirmo, no en hablar del presente, que voy a hacerlo, sino un poco en hablar del pasado. Es decir, hablar de Delors y hacer un intento de ver hasta qué punto cosas que aprendimos de Delors nos pueden servir ahora para el presente y para el futuro. Digo esto porque nos tiene que extrañar que muchísimas de las cosas que yo podría decir las acabo de escuchar una vez más con plena conocimiento de causa y por tanto quiero que quede muy claro que repetiría, y no voy a hacerlo, muchos de los elementos que he oído. Dejadme hacer una afirmación que puede escandalizar. Me ha satisfecho mucho que Delors se muriera ahora. Es decir, creo que es una suerte para nosotros que coincida la muerte de Jacques Delors con los problemas que ahora tenemos, porque esto nos permite utilizar mucho más el recuerdo de Delors, que ha salido y se ha, engrandecido precisamente porque se ha muerto. Desde este punto de vista,
yo quiero situar cuál es mi experiencia y digo además con mucha claridad que yo casi coincidí con mi aventura europea con el periodo que Delors fue el presidente de la Comisión. De los 10 años, los dos del 85 al 95, que Delors estuvo en la presidencia de la Comisión, yo estuve 4 años en el Ministerio de Industria español y 6 años en la Comisión Europea. O sea que prácticamente coincidieron este 85-95 del que estoy hablando. Fue para mí un periodo inolvidable. Inolvidable desde un punto de vista de lo que viví, lo que aprendí, lo que pude hacer o lo que pude sobre todo ayudar a hacer, lógicamente, durante esta época. No olvidéis, seguramente no hace falta que lo repita, pero no olvidéis que el 86 fue el año de la Acta Única, que el 91 fue el tratado de Maastricht, que sin un título especial ni de acta ni de tratado, pero este periodo fue el periodo de Schengen, la libertad de movimientos en Europa, y fue un periodo que puede parecer muy de un sector no importante, pero que es muy importante, que fue el inicio de Erasmus. Estas 4 cosas, junto a otras muchas más, pero marcan mucho aquel periodo. Yo tuve relación personal con Delors, evidentemente no muchísima, pero sí muchísima con su gabinete, con las personas de su gabinete y tuve una relación de 2 tipos. La primera, en la preparación de la entrada de España en la Unión Europea, y la segunda, trabajando en y para, porque yo estuve 4 años en la Unión Europea, como en aquel momento me gusta decirlo porque es bonito, le llamaban conseiller hors classe. Yo le pregunté a Delors cuando me lo ofreció, ¿y por qué le llamáis hors classe? Dice, porque la mayoría de los que tenemos, que no son muchos, son exministros. Y si le llamamos conseller, les parece que es una marcha atrás, y en cambio con el hors classe ya os quedáis contentos de, bueno, vale. Pero estuve estos 6 años muy en contacto con la Unión Europea. Y pienso que los franceses, el gobierno francés o quien fuera, fueron muy acertados, pero cortos, cuando hablaron y empezaron a hablar de les 30 glorieux. Los 30 gloriosos, los años 30 gloriosos. En realidad fueron más de 30, fueron casi 40, porque fue la mitad del 50, 60, 70, 80 y la mitad del 90. Fue más tiempo, pero verdaderamente fue un tiempo en el que se construyó de verdad la Unión Europea. Y en esta construcción, y no me arrepiento de decirlo, en esta construcción intervino tanto Jacques Delors, que sin el acuerdo y el apoyo de Kohl, de Mitterrand y también de Felipe González, hubiera tenido bastante complejidad
en muchas de las cosas, porque se pactaron muchísimas cosas con estos tres países y, por tanto, vale la pena saberlo. Esta situación hizo que una vez Delors dejó la presidencia, los tres presidentes salientes tuvieran un papel muchísimo menos importante en las cosas que se iban haciendo, como si los países quisieran recuperar un poco su fuerza y no estar tan arrastrados como estuvieron con gusto, pero arrastrados por las inquietudes, las voluntades y la fuerza del presidente Delors. Hay un aspecto, ella lo ha dicho también, que no lo ha dicho ella, lo ha dicho Jaime, uno de vosotros dos, no me acuerdo quién eran los dos, lo del contacto, acercamiento y al final no me acuerdo cuál era la palabra, pero era ya muy de tipo, vamos a llamarle emocional, más que... a mí me pasó un poco lo mismo en un aspecto que no me importa decir. Jacques Delors nació en una familia cristiana y él se sentía cristiano. Jacques Delors tenía una importante actividad en el mundo llamémosle cristiano, pero al igual que ocurrió en España en los últimos años del franquismo, en el que era difícil hacer política y muchos, con una cierta inspiración cristiana, nos dedicamos a hacer política desde las instituciones religiosas. Cuando Delors supe que había estado en el sindicato, uno de los sindicatos franceses, pero precisamente el sindicato católico, pensé, mira, otro elemento, hacer la política buscando aplicar valores cristianos a la realización de los valores políticos que en aquel momento se fueron imponiendo, tanto la libertad, la mejora del estado del bienestar, el crecimiento del estado del bienestar, todos esos. Y al igual que ocurrió aquí, en Cataluña, que 2 o 3 años después de la muerte de Franco se creó el Partido Socialista Catalán, el PSC actual. En aquella época había 4 partidos socialistas, 2 más importantes, otro menos y tal, pero uno de ellos, el más, para mí más interesante, era el socialdemócrata. Y era el que yo había contribuido a la fundación. Y he leído, y lo supe entonces también, que Delors decía que él era socialdemócrata. Os digo todo esto porque os permite entender hasta qué punto el acercamiento a Delors fue un acercamiento que fue mucho más allá del papel formal dentro de la comisión que aquellos 6 años yo viví. En este momento
soy de los que piensa que deberíamos ver y repasar algunas de las cosas que en aquel momento se hicieron, tanto porque se hicieron bien, como algunas otras porque no se hicieron suficientemente bien, y buscar cómo aplicamos este conocimiento a lo que tenemos delante. No voy a hacer una cosa exhaustiva en este sentido, pero sí que voy a citar 3 o 4 cosas que las dejo como... creo que es difícil no aceptar que en este momento el futuro de la humanidad tiene problemas serios de insostenibilidad. Podríamos preguntarnos, si queremos exagerar, ¿la Tierra puede alimentar 10.000 millones de personas? Desde muchos puntos de vista, pues no lo sé. Hay una serie de insostenibilidades en la raza humana en este momento, junto con el planeta, y no, algunas relacionadas con el planeta, pero otras no, que verdaderamente crean esta problemática de insostenibilidad. La ecológica, y es un tema de el cambio del clima y la escasez de recursos. Esta es puramente ecología. Una segunda, para mí una de las más importantes, la social. Los últimos años, todo lo que se ganó, mucho de lo que se ganó durante el periodo de estos 30 gloriosos de los que hablaba, quedó estancado y en algunos aspectos ha ido retrocediendo. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque después de unos años de una confabulación de la democracia cristiana con los partidos socialdemócratas, se avanzó mucho en estos aspectos que luego desaparecieron, sobre todo por el crecimiento del ultraliberalismo, que nos ha llevado a importantes retrocesos en el mercado del bienestar, en el estado del bienestar, muchos retrocesos en el tema de la igualdad. Durante los años de los que estoy hablando, cada año crecía el PIB, crecía la población, pero crecía el PIB por cápita, es decir, que crecía más el PIB que la población, y disminuía cada año el índice de Gini. Es decir, estos 4 elementos, más población, más PIB per cápita y menos índice de Gini, es lo que de alguna manera reflectó este crecimiento, que además, que más que crecimiento era aumento del bienestar. Y esta es una de las cosas que en este momento está en peligro. Durante un tiempo, cuando había problemas de crecimiento económico, aumentó la desigualdad, pero ahora que vuelve a haber crecimiento económico, sigue aumentando la desigualdad. Y esto crea una insostenibilidad de tipo social, real, pero además mental, porque es muy comprensible que muchísima gente, y muy especialmente gente joven, tiene miedo y está preocupada porque no ve en absoluto claro que vayamos a ir mejorando. Y
a veces es un comentario que con los hijos o con los nietos lo hemos tenido. Hoy día estamos mejor de lo que estábamos hace 30, 40 años. Pero en aquellos momentos estábamos peor que ahora, pero la gente estaba más animada porque sabía que cada año íbamos mejor. Y ahora es exactamente lo contrario. Unos años vamos mal, pero hay el peligro clarísimo y, por tanto, la desconfianza de que no vayamos cada vez mejor, sino que podemos ir un poco peor cada vez. Esta es la segunda sostenibilidad que me preocupa. Y hay una tercera en la que tiene mucho que ver también Delors. Durante la época en que yo estaba en Bruselas y estaba con el presidente, fue cuando la UNESCO le pidió a Delors que presidiera un comité sobre el futuro de la educación. Un comité que al final hizo un informe que muchos podéis haber leído o que recordéis, que en castellano se llamaba «Hay un gran tesoro detrás de la educación». Era la traducción directa del informe. Y por lo tanto, Delors venía a decir, junto con la gente que le acompañaba, el tema del conocimiento, el tema de la educación, el tema del conocimiento y el tema de la utilización social de este conocimiento es uno de los elementos fundamentales para el futuro de la humanidad. Y hoy día estamos exactamente en este mismo sitio. Europa ha perdido y está perdiendo muchísimo de poder en el mundo, porque de los recursos fundamentales que se necesita para tener un papel en la futura etapa de la humanidad está precisamente la creación de conocimientos, el aumento del talento, el aumento de los elementos tecnológicos que salen de estos conocimientos y lo que en el tema ya de la economía es los aumentos de productividad que generan este tipo de conocimientos. Cuando hoy día nos ocupamos de Europa, nos preguntamos por Europa y junto a otras muchas cosas, digo una entre paréntesis, porque además es una que yo discutí a fondo en su momento. Europa no puede seguir siendo un ente político basado en un tratado y nada más. Basado en un tratado y nada más. Europa tiene que tener una constitución. Y por tanto, y aquí juega Francia, cuando Francia y en aquel momento los Países Bajos votaron contra la Constitución, yo dije, hay que buscar una repetición y no hacer la ampliación a 20 y tantos países antes de que no entren en una unidad política con Constitución. Bueno, hoy día ya estamos en 27 y además sigue habiendo la posibilidad de veto por un solo. No puede ser, tenemos que tener una Constitución y tenemos que tener un mecanismo que las decisiones se tomen por mayoría, pero no necesariamente por unanimidad. Y desde un punto de vista, con eso ya acabo, desde un punto de vista de lo que estaba diciendo antes, para tener en el mundo y en el futuro un papel de una cierta importancia, hay dos elementos que son clarísimos.
que es como que no tenemos suficientes recursos naturales. Europa no tiene suficientes recursos naturales, ni energéticos, ni incluso alimenticios. Europa no tiene suficientes recursos naturales. Por lo tanto, tiene que tener unos recursos mentales, que son estos que yo decía antes, de los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación. Este es el segundo. Y finalmente, y con esto acabo, Europa no puede tener ningún papel importante en el futuro mientras políticamente no sea Europa. Mientras sean 27 estados que cada uno tiene sus opiniones, hay que eliminar, hay que cambiar, hay que mejorar la cohesión, sobre todo en lo que es política exterior, respetando las particularidades y las culturas de cada uno. Pero si no es una unidad suficientemente clara, lo que seremos es un conjunto de países irrelevantes y claramente más pobres de lo que podríamos ser si fuéramos todos juntos. Muchísimas gracias. Creo que es que acortar porque el tercer participante, Jean-Louis de Brauw, que es director en el Instituto Egmont, tiene un avión que coger, así que le paso la palabra inmediatamente. Con vuestro permiso, yo voy a hablar desde esta silla y no desde el atril, porque me veo más como un miembro de una mesa redonda que no como un orador. Se me ha invitado, supongo que para elaborar sobre la presidencia belga. Pues me limitaré a decir que fue una presidencia bastante exitosa, porque me han invitado esta noche y por lo tanto no puedo decir lo contrario. Pero lo que me sorprende es que ahora nos encontramos al final de lo que yo llamaría una única presidencia española y belga, porque muchos de los logros alcanzados durante el primer semestre de este año fueron preparados por España durante su término al final del año pasado. Y la apertura de la conferencia con Ucrania y Moldova la semana que viene fue preparada por una decisión tomada durante la presidencia española. El completamiento de la agenda legislativa europea por parte de los belgas fue preparada y muchos pasos fueron tomados por España, lo cual dejó un gran legado, pero Bélgica estuvo a la altura del reto. La agenda estratégica que esperemos que será adoptada por el Consejo Europeo al final de la semana próxima fue preparada durante la primera reunión del Consejo Europeo. Es decir, que estamos al final de 12 meses de una presidencia conjunta bien preparada y bien planificada. A ver, ¿qué tenemos a continuación? Nunca formaré parte de ningún tipo de ejercicio. Hungría es un Estado miembro como cualquier otro. Resulta que Hungría tendrá la presidencia en un periodo de transición institucional. Habrá momentos en un futuro, tendremos una nueva comisión. Lo que ocurrió ayer por la noche durante la cena entre los más importantes puede conducirnos a pensar que se necesitará más de tiempo de lo que se esperaba inicialmente. La presidencia del Consejo Europeo entrará en una fase de transición con el nuevo presidente que asumirá la presidencia en noviembre, y el Parlamento Europeo estará muy ocupado organizando todas las audiencias con los comisarios designados durante los próximos meses del próximo otoño. Es decir, que cualquier Estado miembro, incluso Bélgica, que tenga que asumir las riendas de la presidencia durante esta transición institucional, tendrá su capacidad institucional muy limitada. Por lo tanto, mantengamos todo esto en mente. Ahora bien, voy a elaborando en lo que hemos escuchado de las tres personas que me han precedido en la palabra. Me siento impresionado por cuánto vivimos actualmente con el legado de Jacques Delors. Quizás no de Delors en sí mismo, sino de la época de Delors.
Muchos ejemplos han sido citados por parte de las dos presentaciones anteriores. El mercado único, evidentemente, el mercado único será pensado en la agenda estratégica del informe Draghi de la semana que viene, el informe Letta. La política de cohesión de la época de Jacques Delors, y que será una de las claves, uno de los temas alrededor del cual hablaremos de la ampliación, de la post-ampliación de la Unión Europea. La política de ampliación que es de la época de Delors y que fue acelerada durante el desarrollo y la adopción y la implementación del Acuerdo Verde. Las instituciones y las políticas. A mucha gente le gusta mirar de manera icónica al Tratado de Maastricht, pero el segundo y el tercer periodo son las reglas del área de seguridad, justicia y la política de seguridad común, por otra parte, y la ampliación. La caída del muro de Berlín, 1989, el Consejo Europeo de Copenhague del 1993, que estableció el marco para todos los procesos de ampliación posteriores, incluyendo aquel que nos gustará reiniciar en las próximas semanas. Pues bien, todo esto permanece con nosotros durante mucho tiempo, después del fallecimiento de Jacques Delors, en dos equipos de presidencia y de comisión sucesivos. ¿Qué es diferente? Usted lo ha dicho, señor ministro Joan Majó, y usted también lo ha dicho, Nicole. Jacques Delors llegó en un momento en que todavía vivíamos con el legado del llamado Kortronic, es decir, disfrutamos de el llamado dividendo de paz en la época de Jacques Delors, cuando Jacques Delors llegó a la Comisión. Desde hace 15 años hemos llegado en un periodo, y este es un concepto muy bien que ha sido acuñado por algunos colegas nuestros, de algunos think tank en Bruselas, la permacrisis. Y otro pensador de la Unión Europea, Jean Monnet, Europa está pasando por una permacrisis, una crisis permanente. Y se nos ha ofrecido muchísimas oportunidades para seguir en estos últimos 15 años. Y nos estamos aventurando actualmente en lo que yo llamaría territorio no cartografiado. Pero cuando analizamos la manera en que hemos superado o provisionalmente cada una de estas crisis, todo se ha traducido siempre en un refuerzo de la capacidad de la Unión Europea. Y no hablo en términos institucionales, el reforzamiento de las capacidades de la Unión Europea. Por lo tanto, claramente, el entorno en el que Europa se está desarrollando actualmente es distinto del que existía en el momento de Jacques Delors. La estructura institucional es distinta debido al Tratado de Lisboa. ¿Dónde está el motor de la Unión Europea actualmente? Es el Consejo Europeo. Es el Consejo Europeo el que actúa de motor. Yo he trabajado para la Comisión durante 7 años y la Comisión ha sido muy buena para mí. Por lo tanto, no voy a decir nada malo de la Comisión. Pero actualmente, y precisamente debido a la manera en que estas crisis han sido gestionadas, el centro de gravedad, el motor de la Unión Europea y de sus instituciones es el Consejo Europeo. ¿Significa esto que la Comisión actualmente está haciendo un paso hacia atrás? En absoluto. Simplemente está redefiniéndose en términos distintos. El equilibrio de poder entre el Instituto y los Estados miembros que han estado presentes en cada etapa del desarrollo de la Unión Europea. Y la Comisión será siempre muy influyente a la hora de gestionar esta relación con los Estados miembros a través de su relación con el Consejo Europeo, y debo decir que no me estoy refiriendo a ningún tipo de algo que lo suplante. Esta no es la cuestión en este caso. Cuidado con el Parlamento Europeo. No se notó, pero durante la legislatura previa el Parlamento Europeo adoptó toda una serie de modificaciones de sus reglas de procedimiento en relación a la referencia de los Estados miembros que mejoraron su poder en el diálogo institucional con la Comisión y posiblemente también con el Consejo. Yo no estoy preocupado por lo que llamaría el paisaje político. Sí, a todos nos gusta hablar de un escenario, digamos, de desastre total que no se materializó después de las elecciones europeas, y todavía podemos
contar con una mayoría estable dentro del Parlamento Europeo. Dicho esto, algunos actores menos tradicionales verán cómo se abre su camino en el Parlamento Europeo. Y una buena manera de verificar si esto tendrá un impacto o no será el procedimiento de audiencias de los comisarios designados. Veremos qué aspecto presenta esto. Por lo tanto, claramente, el entorno intra e interinstitucional es bastante distinto actualmente de lo que era en época de Delors. Ahora bien, lo que quizás para mí, y con esto tomaré un atajo, lo que para mí es el legado más importante, si existe algo que permanezca en pie después de Delors, es lo que llamamos la apertura. Y yo llamaría más bien inclusividad, es decir, intentar mantener a todo el mundo a bordo en cada etapa. A Enrico Letta, y yo estoy de acuerdo con él, le gusta decir que lo que logró el mercado interno no está muy conectado con lo que Delors, Kohl y Mitterrand decían, es decir, el tándem. Ellos lograron ese mercado interno y ellos lo lograron hacer posible, lo cual significa que sí, más que nunca tenemos que hablar de esto. Más que nunca la conexión tiene que establecerse con Ucrania. Actualmente, el diálogo y la inclusividad forman parte esencial de la Unión Europea. No es algo que se pueda tomar por descontado, no se puede tomar por descontado. Permítanme que tome dos posibilidades. Lo llamaré riesgo, llamémoslos riesgos. Primero, el proceso de ampliación. Vale, la pelota empezará a rodar de nuevo después del mes de junio y la hoja de ruta será adoptada por el Consejo y no sabremos cómo será. Y no sabemos cómo será esta hoja de ruta. Yo estuve con un representante distinguido de Macedonia y nunca me había dado cuenta de que Macedonia del Norte ha estado esperando desde hace 20 años en la sala de espera para ser aceptado como miembro. Vale. Por lo tanto, existe un reto aquí. ¿Será posible implementar el enfoque clásico y muy básico y la metodología básica? Me parece difícil, me parece complejo. Primero, tengo dificultades para reconciliar, por una parte, la urgencia geopolítica de alcanzar esta ampliación cuando se habla de Ucrania y de Moldovia, por ejemplo, y quizás ese aferramiento, incluyendo a Bélgica, de todos los Estados miembros a la aproximación Perville. Ambas no son compatibles. Quizás tendremos que aventurarnos hacia un nuevo enfoque y algunas excepciones, por ejemplo, a la que se refiere especialmente por parte del presidente de la Comisión y la Comisión cuando se trata del nuevo procedimiento. Por lo tanto, existe un riesgo, pero existe la posibilidad de tener por lo menos una fase de transición que pueda ser duradera. Este tipo de Europa a la carta, que no tenía el favor de Jacques Delors en su época, en su momento. Ahora bien, y ahora utilizaré el término riesgo. El otro riesgo es el resultado de unas elecciones en todo el Océano Atlántico que se llevará a cabo, al otro lado del Océano Atlántico, que se llevará a cabo en noviembre. Aquí hablaré del posicionamiento defendido por un ministro húngaro de Educación y socio con quien me reuní recientemente. Se le formuló la siguiente pregunta. Dijo, manteniendo en mente que hubo una reunión de urgencia del Consejo de Asuntos Extranjeros después de la primera elección del señor Trump hace 8 años, eso fue un error. ¿Fue un error? Dijo, error o no, no lo sé. Lo que es importante es que, de acuerdo, los votantes norteamericanos votarán de una manera o de otra, por ahora es impredecible. No lo sé. Realmente no sé cuál será el resultado de las elecciones norteamericanas en noviembre, pero presupongamos que las elecciones son un regreso a una administración de Trump. Y aquí llega el segundo riesgo, y es el riesgo que claramente usted ha mencionado, señor Joan Majó. La rotura de la unidad de la Unión Europea. Donald Rumsfeld, todos podrían volver. Si Europa se reducirá entre una administración trumpiana y Rusia, el riesgo no vendrá por la falta de capacidad, que es usted lo que dijo, aparte de la Unión Europea, que acabe esta situación. El riesgo vendrá desde dentro.
el riesgo de que se produzca esta rotura de la unidad dentro de la Unión Europea. Hemos mantenido nuestra unidad cuando gestionamos la crisis. Todavía hemos mantenido la unidad cuando nos unimos para confrontar la guerra de agresión contra Ucrania de Rusia y sus consecuencias. En relación a la ampliación, lo siento, yo no estoy aquí, no tengo un síndrome, pero Hungría tomará la presidencia y tiene una posición muy clara en relación a la ampliación. Su línea es que no podemos ofrecer una afiliación a Ucrania, y lo han dicho muy claramente. Muy bien. Esa podría ser el segundo gran riesgo existencial para la Unión Europea. Y acabaré con esto y con un chiste tonto. Todos sabemos que el señor Macron dijo en su segundo discurso que Europa podría ser mortal. Yo intento darles seguridad a mis estudiantes diciéndoles, mira, Macron dijo hace 2 años que la OTAN estaba muerta cerebralmente y mira qué pinta tiene actualmente. O sea que espero que yo soy una persona fundamentalmente optimista, pero creo que manteniendo en mente el legado de Jacques Delors y manteniendo en mente la diferencia entre la Europa de hoy y lo que fue en el pasado, hace casi 30 años, existen señales de esperanza, señales esperanzadoras y de optimismo positivo. Pero si medimos el riesgo al que nos enfrentamos y tomamos todas las acciones necesarias para mitigarlas o para evitar las consecuencias de este riesgo, será lo mejor. Lo dejaré aquí y les agradezco a todos que me hayan escuchado y que me hayan invitado, porque de hecho me voy a tener que ir ahora corriendo al aeropuerto porque se me va el avión. Lo siento. Molt bé. Thank you very much, Mr. De Brauw. Pues bien, muchísimas gracias, señor De Brauw. Es usted libre para que no se le escape el vuelo. Gracias. Solo nos quedan algunos minutos antes de acabar y proceder al aspecto más ceremonial de nuestro acto. Pero una cosa que yo he aprendido de todos los pensamientos y reflexiones que los tres han compartido con todos y todas es el hecho de que Europa necesita pasar de un marco referencial común a un marco referencial único. Lo que se logró con el mercado único, usted se ha referido a ello al comienzo. Pero existen muchos otros aspectos de la integración europea en la que todavía hay demasiado en común y poco de único. Y este ha sido el caso de la política extranjera, la política de defensa, es el mismo, el caso de la tecnología y de nuestra capacidad de ser una potencia de ideas y una potencia que presenta ideas e innovación hasta cierto punto. Y también debo decir que todavía esto es un área muy difícil, la de la ampliación, en la que todavía somos un club muy dividido en relación a las perspectivas que ofrece la ampliación y a quién deberíamos dar la bienvenida a nuestro club. Es decir, que de común a único y la permacrisis a la que se ha referido el señor De Brauw es lo que se requiere actualmente ahora para la Unión Europea. Y yo creo que esto es algo que todos habéis compartido como diagnóstico. En la época de Delors y los desafíos a los que se enfrentaba aquella época también existan los desafíos que emanan de la situación actual. Y esto creo que todavía forma parte de las lecciones aprendidas en el ciclo que hemos cubierto en las últimas semanas con este ciclo de Europe Talks que organizamos conjuntamente. Pues muy bien. Por influencia del último conferenciante. Tengo 5 minutos para reaccionar a esta cuestión o coger una pregunta del público, que será la persona afortunada que podrá preguntar una cuestión en los últimos 5 minutos antes de que pasemos a las formalidades por parte del cónsul belga y la remise du drapeau européen al cónsul hongarés. Pero, ¿alguien quiere hacer una breve pregunta, breve comentario? Del público, claro. Yo tengo muchas, pero voy a abstenerme. ¿No? ¿Estáis todos satisfechos con la
las intervenciones existentes. Entonces, voy a agradecer muchísimo a los conferenciantes y también al señor de Brouwer que se ha ido, pero le agradezco desde aquí su generosidad en el tiempo que tenía para participar en este acto. Por supuesto, Nicole de Vandre, muchas gracias. And the interpreter who is back there, very good interpreter, very well known and very good Es un intérprete muy bueno, dice. Ahora me tengo que interpretar a mí mismo cuando dice que soy un buen intérprete. Muy bien. Gràcies per ser aquí i al Jaume Lanaspa per la seva hospitalitat, com sempre, aquí a casa seva. Dono la palabra, doncs, doy la palabra al cónsul general, Emmanuel Brusselmans, de Bélgica, para la formalización del acto de clausura de esta serie de conferencias y de la jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues podem quedar aquí, si vols. Por los ponentes, muchas gracias. Before ending actually these talks, Antes de acabar quisiera invitar a mi colega húngaro y a Manuel a que se unan a mí en el estrado, porque me gustaría también invitarles a todos a levantarse para escuchar el himno europeo, que es una buena manera de acabar con este ciclo. Y escuchando todos y todas juntos de pie el himno europeo que representa los valores que todos y todas defendemos. Muchísimas gracias. thank you very much. Muchas gracias. Por favor, permanezca así, señora Nicole, porque este es el momento en que estamos al final de nuestra presidencia. Y bueno, quiero darles esta bandera europea. Le deseo a usted y a Hungría lo mejor y toda la suerte del mundo en esta nueva presidencia. Buena suerte. Muchísimas gracias. Me gustaría felicitarles por su buen trabajo. Han hecho un trabajo excelente en Barcelona. Y simplemente quiero asegurarles de que Hungría actuará de la manera más profesional y honesta como presidentes para todos los Estados miembros. Gracias.